La Iglesia Vino Nuevo se complace en presentar la poderosa palabra de Dios que cambia nuestras vidas. Quédese con nosotros a disfrutar este precioso mensaje. Y con ustedes, nuestro pastor David Moreno. La fiesta de los tabernáculos, y hablamos que era la fiesta de los tabernáculos. Jesús, hermanos, en capítulo 7 dice que él ya se pensaba en cuidar, hermanos, porque los judíos ya lo querían matar, entonces él se cuidaba. ¿Se acuerda que le dije, hermanos? Aún Jesús, mirando el peligro, se alejaba, aunque él decía, mi tiempo no ha llegado, yo pongo mi vida, hermanos, él decía todas esas cosas, pero aún así él se cuidaba. O sea que si usted ve el peligro, hermanos, y no se aparta, entonces usted no es una persona sabia. Jesús miraba el peligro, hermanos, y se alejó a su tierra. Dijimos, hermanos, que a la tierra donde él vivía, a la ciudad, hermanos, de Jerusalén, quedaba una distancia, me acuerdo que le dije los kilómetros, pero eran días de camino. Prueba de ello, hermanos, fue que cuando él tenía 12 años, dice la Biblia, que Jesús fue a la fiesta por primera vez, hermano, ya como un participante de la fiesta, y dice que cuando ya iban como un día de camino se dieron cuenta de que Jesús no iba con ellos. Entonces los días las caminatas eran de días, y no crea, hermanos, que caminaban todo el día, tenían que parar, comer, hermanos, ahí no pasaban al McDonald's por el drive-thru y cosas así, ¿no? Hermanos, tenían que parar, cocinar, hacer su comida, hermanos, preparar maletas, me imagino que andaban sus camellos, algunos hermanos, sus mulas, de acuerdo a cómo les tocara, y seguían su camino en grupos. Era mucho la gente, hermanos, que caminaba en grupo por muchas razones, los ladrones, los animales, protección, caminaban juntos. Jesús vivía, hermanos, bastante distancia de Jerusalén, y dice la Biblia que los hermanos de Jesús en el capítulo 7 le dijeron a Cristo, no vas a subir a la fiesta, y Jesús les dijo, no, vayan ustedes, y ellos le dijeron, bueno, si te quieres dar a conocer, ¿cómo te vas a dar a conocer aquí a escondido? Pero todo eso dice que le decían, todo eso era para que los hermanos no creían en Jesús y querían de que lo mataran también. Dice la Biblia, hermanos, que él fue después, y dijimos, hermanos, que hay muchas teorías como que Jesús llegó, hermanos, a ese lugar. Muchos dicen que tomó un atajo, otros dicen que caminó de noche para que no lo miraran. Hermanos, eso no nos dice la Biblia, lo único que dice que él llegó después. ¿Cómo llegó? No sabemos cómo llegó, hermanos, pudo haber sido por obra divina, pudo haber sido de alguna manera, pero la Biblia no nos explica, y muchos han tratado de explicar cómo llegó Jesús en ese tiempo. Solo sabemos que llegó después de la fiesta y la gente lo andaba buscando, hermanos. Unos porque tenían la curiosidad, otros porque querían saber un poco más, hermanos. Y el problema es que Cristo ya estaba en problemas con la gente, hermanos, porque por los milagros que había hecho. ¿Por qué le di un poco de relato de esto? Para que entendamos, hermanos, dónde nos hemos quedado, por si se le ha olvidado y no tomó notas, hermanos, y para refrescar un poco la memoria. Vamos a ver entonces, hermanos, en el libro de San Juan, entonces capítulo 7, hermanos, estamos en el verso 37, verso 38 de aquí de San Juan, y dice la palabra del Señor, hermanos, entonces de esta manera, pero me gustaría, hermano, que oráramos, inclinemos nuestro rostro, por favor, y oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Queremos, Padre, entender tu palabra, Señor amado, y pedimos, Señor amado, que tú ilumines nuestro corazón, ilumines nuestra mente, Señor amado, en el nombre de Jesucristo. Aclara, Padre, la palabra en cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, amén. Verso entonces 37 y 38 del capítulo 7 dice, en el último y el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva.
De repente, hermanos, Jesús dice, vengan a mí, toman agua, si tienen sed, toman agua. Hay una razón, hermanos, por qué sucedió eso. Existen, hermanos, algunos interrogantes sobre esta fiesta, si era de 7 días o de 8 días. Y vamos a ver, hermanos, que habían unas fiestas que duraban 7 días y otras fiestas que duraban 8 días. Y el problema, hermanos, que esta fiesta, había una tradición que después de, cuando ya se iba a terminar el día, había una tradición, hermanos, que tiraban agua en el altar, como una manera religiosa. Y de esa manera Jesús les dice, tomen agua de mí. Yo soy, mira el verso 37, dice, y en el último gran día de la fiesta, era cuando se hacía este rito, hermano, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esta no es la primera vez que dijo, se acuerda que a la mujer samaritana también le dijo que si tenía sed, que él le podía dar, aunque él no tenía con qué sacar el agua. Vamos a ir aquí para ver esto, hermanos, en Juan, capítulo 4, verso 13 al 18, al 15, por favor. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Gloria a Dios. En el libro de Josefo, hermanos, se habla de esta tradición que era que la gente tomaba agua del estanque y lo derramaban en en el altar, y era una tradición, hermanos, un ritualismo. Jesús entonces les dicen, bueno, yo soy el agua, vengan a mí. Vamos a ver aquí a Isaías 47, verso 1 al 12, por favor. Desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia, siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Toma el molino y muele harina, descubre tus guedejas, descalza los pies, descubre las piernas, pasa los ríos. Será tu vergüenza descubierta y tu deshonra será vista. Haré retribución y no se librará hombre alguno. Nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. Siéntate, calla y entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de reinos. Me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad, y los entregué en tu mano. No les tuviste compasión, sobre el anciano agravaste mucho tu yugo. Dijiste, para siempre seré señora, y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy, y fuera de mí no hay más, no quedaré viuda, ni conoceré orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente en tu mismo día, orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás, caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizás te fortalecerás. Gloria a Dios. Mire, hermano, la condición de Israel era una condición que lo demuestra Isaías. La condición de ellos era una condición donde ellos se sentían seguros, no tenían necesidad de nada, hermanos, pero en realidad Isaías les dice que ellos lo que estaban eran confiados nada más en sus encantos, en sus hechizos, hermanos. Israel, un pueblo religioso, pasando por esa situación donde se sentía confiado, hermanos, en sus propias ideas de ellos.
Este pueblo tenía necesidad, necesitaba, hermanos, la refrescura de Dios y aún así no la podía tener. ¿Por qué? Porque estaba confiado en lo que ellos, en su propia religión de ellos. Y en esa condición, hermanos, se encuentra también el pueblo de Dios ahora. El pueblo de Dios está confiado en él mismo y no confía en Dios. Le va mal sobre mal, hermanos, y a veces creemos, hermanos, que nosotros somos autosuficientes para poder salir adelante. Dios nos ofrece, hermanos, calmar esa sed que nos trae todo este pecado, esta carga, hermanos, que nos trae el mundo. Venga aquí a Ezequiel 47, 1, por favor. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. La presencia de Dios en Ezequiel, hermanos, es anunciada como un nacimiento de agua. Y si usted estudia todo el capítulo ese de Ezequiel en adelante, hermano, dice que era un arroyo, después se convierte en un río, hermanos, y después se convierte en algo grandísimo. Hermanos, la presencia de Dios, hermanos, es como agua. A la mujer samaritana en el capítulo 4 le ofreció lo mismo. Esta mujer tenía una religión. Ella dijo, bueno, unos dicen que aquí hay que adorar, otros dicen que hay que adorar allá en Jerusalén. No entiendo, le dijo, hermano, esta mujer tenía religión. Jesús le dijo, yo te quiero calmar esa fe, esa sed que tú tienes. Hermanos, nosotros no podemos ser calmados por esa sed que nosotros sentimos, hermanos, a menos que Dios, hermanos, nos dé de esa agua y empiece a calmar. Jesús, hermanos, se refiere a que Él es el único que puede saciar, y eso, hermanos, lo demuestra, por ejemplo, Ezequiel, que la presencia de Dios, hermanos, es como un manantial. Vamos a ir aquí a Zacarías 13:1, por favor. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Jesús hizo mención, hermanos, de esta profecía de Zacarías, yo soy el agua. Aquí, hermanos, sabemos de que también está hablando en el milenio, hermanos, donde va a haber un nacimiento, hermanos, maravilloso. Pero también, hermanos, está hablando de Jesús mismo, de que Él es la fuente de vida, la fuente, hermanos, que nos da esa salud. 14:8, por favor. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Mi hermanos, ellos esperan este problema de que se solucione, de que un día tengan tanta agua. Jerusalén, hermanos, Israel padece de sequía año tras año. Hace poco, hermanos, estaba mirando de que ellos están convirtiendo el agua salada en agua dulces para poder regar, porque pues no se puede regar con agua salada, tienen que quitarle la purificación. Y lo que están haciendo en la purificación, están sacando sal a la misma vez, porque están quemando el agua, hermanos, y en ese proceso están sacando sal también. Pero, hermanos, si algo Israel necesita es agua. Si algo necesita, hermanos, el pueblo de Dios es agua. Dios promete, hermanos, traerle agua. Mire, ¿por qué no se ha ido la gente a poblar la luna? ¿Por qué no se han ido a poblar, hermanos, otro planeta? Porque no hay agua. Lo que esperan es que haya agua. Los pueblos indígenas, hermanos, y los pueblos en Europa, los pueblos en todo el mundo, cuando se asentaban en una ciudad, hermanos, buscaban agua, que hubiera un río, que hubiera un lago, hermanos, y si había un buen río, se formaba una buena ciudad. ¿Por qué? Porque había agua suficiente para poder suplir las necesidades de un pueblo. Mire Europa, hermanos, las ciudades antiguas, al lugar de un río. Mire Rino, hermanos, hay un río. Y por eso, hermanos, se forma una ciudad. Cuando no hay agua, no hay vida. Y si Jesús, hermanos, no es nuestra fuente de agua, no tenemos vida. Israel, hermanos, le dio a entender,
ustedes no van a tener vida. Jesús se llama, hermanos, agua viva, capítulo 4, verso 10, por favor, y esto se lo dijo a la mujer samaritana. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Gloria a Dios. Y él te daría agua viva. Agua viva, hermanos, aquella agua que nunca, hermanos, nos deja tener sed jamás. El mundo, hermanos, vive con una sed constante. Hay hombres, hermanos, que lo tienen todo, pero tienen una sed. Usted oye, hermanos, hombres ricos, famosos, que se quitan la vida. ¿Por qué? Porque hay algo en ellos, hermanos, que no los sustenta. ¿Se acuerdan de aquel cómico, este cómico que se mató, hermanos, aquí en San Francisco? Creo que fue, Robert Williams. Hermanos, un hombre que estaba arriba de su carrera. Y a veces pensamos nosotros, hermanos, que esta gente son felices porque lo tienen lo que usted no tiene y lo que yo no tengo. Ellos tienen buenos carros, buenas casas, hermanos, comen en los mejores restaurantes. Pero ¿será eso lo que los sustenta y les da a ellos felicidad? ¿Sabe, hermanos, que ellos no pueden dormir porque no saben qué tienen, cómo hacerle con el dinero para hacer más dinero? Y usted, hermanos, como no tiene nada que le roben, duerme tranquilo, hasta la puerta abierta, dice usted, que se lleven el gato, pues no hay problema, es lo único que tenemos tal vez, hermano. ¿Qué le podemos, hermanos, robar a nosotros? Pero hay algo que no nos puede robar el mundo y que Satanás es lo que nos quiere quitar, hermanos, es la felicidad. La fuente de vida, hermanos, que tenemos, que Dios nos ha dado a nosotros, eso es lo que el mundo no lo tiene, hermanos. Ellos no pueden tener lo que usted tiene. Verso 39, dice entonces la palabra del Señor. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. Note, aquí está la respuesta. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, hermano, cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene la llenura de Dios. Y cuando usted tiene la llenura de Dios, hermano, podrán tener los otros otras cosas, pero usted tiene al Creador de los cielos en su corazón. Podrán tener, hermanos, muchas otras cosas ellos, pero usted tiene a Cristo en su vida, hermanos, y es algo muy, muy maravilloso. Cristo hizo, hermanos, sentir la tercera persona, que es el Espíritu Santo. Y de aquí en adelante, hermanos, Cristo va a empezar a hacer mención, hermanos, al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el tiempo se le estaba llegando y empezaba a preparar. Note, hermanos, aquí no dice del Espíritu en minúscula. Cuando dice mayúscula está hablando del Espíritu Santo, ¿okay?, que debía recibir. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo, hermanos? Bueno, cuando usted recibe a Jesucristo, usted recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es algo que se hace un ritual, un rito, hermanos, para usted recibir el Espíritu. Hay muchas iglesias, desgraciadamente, hermanos, que hacen muchos ritos para poder recibir el Espíritu Santo. Dice la Biblia que desde que creímos, fuimos sellados, hermanos, con el Espíritu. El Espíritu viene a nosotros, hermanos, en el momento que nosotros recibimos a Cristo como propiedad de Dios. ¿Okay? Entonces, es algo, hermanos, que Dios nos los ha dado a nosotros. Véngase aquí en Hechos capítulo 1, verso 8, por favor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Note, hermanos, dice recibiréis poder. ¿Qué es lo que tiene usted? ¿Tiene poder usted, hermanos? Tiene el Espíritu Santo, hermanos. ¿Cuál poder? No me va a decir, hermanos, para realizar las cucarachas y que va a andar haciendo. No, hermanos, es el poder de Dios. El poder que Dios le ha dado, hermanos, para que el mundo no lo puede recibir. No puede. El mundo se anda inventando tantas cosas para ser feliz. Mira, hermanos, se ha inventado drogas al escoger. Drogas que los matan, hermanos, en un momento,
Y hay otras, hermanos, que los van matando en pausas. Pero ¿qué es lo que quieren ellos? Ser feliz. Hermano, el Espíritu Santo no es una droga, pero lo hace feliz a usted. Y hermano, y lo peor de todo, hermano, que eso no lo va a matar a usted. Al contrario. Amén. Véngase aquí a Juan 16, versos 7 al 8, por favor. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo, hermanos, cuando Él viene, lo convence a usted? Hermano, mire, a veces quisiera decirle a la gente algo de su vida, cómo están ellos, hermanos, pero digo yo, si el Espíritu Santo no los ha convencido, mucho menos yo los voy a convencer. Es que ese es trabajo del Espíritu Santo. Yo nomás a veces lo que hago es orar, hermano, Señor, ábreles el entendimiento, porque es el Espíritu Santo el que los tiene que convencer, hermanos. Si el Espíritu Santo no nos convence, menos yo, hermanos, menos yo. Verso 40, hermanos, al 42. 40 al 42. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice las Escrituras que del linaje de David y de la aldea de Belén? ¿Y de dónde era David? ¿Ha de venir el Cristo? Hermanos, ellos se preguntan, este como que sí es profeta, porque habla bien. Otros decían, este es el Cristo, pero luego decían, pero ¿de Galilea? Si de Galilea nunca ha salido un profeta, decían ellos. Hermanos, eso es lo que muchos creen, de que no había salido un profeta. Esto quiere decir, hermanos, que ellos no entendían las Escrituras, porque, por ejemplo, hermanos, si usted lee detenidamente las Escrituras, habían habido profetas en Galilea. Uno de ellos, por ejemplo, fue Jonás. Vamos a ver ciertos versos, hermanos. Véngase aquí a Deuteronomios capítulo 18, verso 15, y vamos a ver, hermanos, por ejemplo, a ellos le dieron el título de profeta. Verso 15, 18, por favor. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Jehová me dijo, ¿han hablado bien en lo que han dicho? Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Jesús, hermanos, no tenía el oficio de un profeta. Jesús tenía el oficio, hermanos, de el ungido, pero él era el profeta prometido en Deuteronomio. Note, no dice de profetas, te levantaré profeta, hablando de específicamente, hermanos, y él te hablará. Ahora, ¿por qué, hermanos, profeta? Porque el que habla la palabra de Dios es profeta, ¿ok? Él profetizaba la palabra de Dios, hermanos, y él era el profeta que el pueblo que tenía que escuchar, no lo escuchaba. Ahora, usted, hermanos, tiene un profeta, pero nosotros no miramos a Cristo como profeta, miramos a Cristo como el ungido, como el renuevo, como Dios, hermanos, porque ese es su título de él. El título de él, hermanos, es el Cristo, el ungido, que quiere decir. Véngase aquí a Juan 4:19, por favor. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Que no era la primera vez que decían, hermanos, 6:14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, ¿este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo? Fíjese que aquí ya no dijeron, este es profeta, este verdaderamente es el profeta.
O sea, estaban hablando, recordándose las escrituras de Deuteronomio. Este quizás es el profeta que tenía que venir. Capítulo 9, verso 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Que él no dijo el profeta, sino que él dijo es profeta. Hermanos, el término Cristo es ungido. Aquí decían, no, pues a lo mejor es el Cristo. Quiere decir el ungido, hermano. Eso es lo que es Cristo, el ungido. Cristo era de la rama de David. Hermanos, ellos tenían problemas con la genealogía y tenían problemas, hermanos, para ver de dónde venía. Sabemos, hermanos, que por el libro de Mateo, que David venía de la rama de David. Jesús tiene para proclamar el reinado de Israel. También, hermanos, para ser rey para siempre. Entonces, él tenía todos los títulos, pero esta gente tenía pobreza de entendimiento. Véngase aquí entonces a 2 de Samuel 7, 12 al 16. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la apartaré de Saúl, al cual quité de delante de ti. Nota, hermanos, esta es la promesa que se le hizo a David. Esto es lo que ellos sabían, esto es lo que ellos entendían. Mire Mateo 1:1, ahí miramos, hermanos, la genealogía de Cristo. A ver qué dice ahí. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Okay. Ahí dice, hijo de David, hijo de Abraham. Vamos a seguir porque este tema sigue, hermanos. Véngase aquí entonces el verso 43. Hubo entonces disensiones entre los gentiles, el verso 49. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó manos. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y a estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Hasta los alguaciles, la policía, hermanos, los impresionó Dios. Entonces los fariseos le respondieron a los alguaciles, ¿también vosotros habéis sido engañados? Verso 48, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Preguntan ellos. ¿Se acuerdan, hermanos, que sí habían creído, pero estaban bajo el agua? Verso 49, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Hermanos, uno de ellos, ¿cuál era de los que había creído? El que llegó de noche, ¿se acuerdan? Nicodemo. Y lo miramos cuando lo enterró, hermano, que Nicodemo llegó pero esta gente tenían a ayudarlo a enterrar, hermano, cuando él murió. Pero esta gente tenía problemas para darse a conocer, ¿cómo se dice? Con libertad de que ellos habían creído. Note que el tiempo, hermano, no le había alcanzado a estas personas, hermanos. Enviaron policías a arrestarlo y no podían. ¿Por qué? Cristo no se opuso al arresto. Simplemente, hermanos, estos dijeron, ¿cómo lo vamos a arrestar? ¿Cómo es posible arrestarlo? Si no ha hecho nada. Ellos mandaron, hermanos, entonces a esta gente y regresa con las manos vacías. Los guardias, hermanos, lo tratan como persona que no, ellos les tratan a los guardias, hermanos, como personas que no entienden la ley. Les dije, ustedes son ignorantes. Ahora, esta gente que servía como policía, hermanos, eran sacerdotes también. No eran sumos sacerdotes, eran de la tribu de Leví.
Ellos servían en el templo y esta gente también conocía la palabra de Dios. O sea, no era gente cualquiera, hermanos. Acuérdense que ¿quiénes eran los únicos que podían servir en el templo? ¿Cuál tribu? La tribu de Leví. Entonces, hermanos, estos policías que eran del templo, ¿de dónde eran? De la tribu de Leví. Entonces eran del tribu de los sacerdotes. Por ende, ellos eran sacerdotes también. No más que pues les tocaba ser policías, ¿verdad? Dice, véngase aquí a Mateo 7:28, hermanos, ténganmelo ahí listo por ver. 7:28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Qué es lo que le pasó a la gente, hermano? La gente se admiraba de su doctrina. Lo que él hablaba los llamaba la atención. Ellos habían sido enseñados, hermanos, religiosamente, pero había algo que les llamaba la atención. Marcos 1:22. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mira, hermano, ¿qué es lo que enseñaban los escribas? Rutina. Era rutina. Mira, hermano, si usted va a iglesias cristianas ahora, no todas, hay varias, hermanas muy buenas, pero va a ir a iglesias, hermanos, donde le empiezan a predicar, no se ponga pantalón, no se corte el pelo, no se ponga arete, no se pinte, no se ponga tacón, hermanos, y empiezan, hermanos, a hacer un panorama de religión a la mujer, y empiezan con el hombre, hermanos, también, que usted tiene que traerle el pelo corto, que usted, hermanos, tiene que vestir de esta manera, si trae manga corta, hermanos, usted es un, hermanos, ¿cómo le diré? Una persona que no tiene respeto, ¿no? Y lo que empiezan, hermanos, es a predicar lo mismo todo el tiempo. Yo me acuerdo, hermanos, en los primeros años cuando yo era cristiano, a las mujeres, hermanos, el pastor donde yo iba les llamaba, hermanos, las caballas, porque decía que parecían caballos caminando por el tacón, hermanos, y las maltrataba. Y yo digo, ¿y la iglesia llena, hermanos? La gente le gusta las maltratadas, fíjense. Uno que los trata bien, hermanos, a veces se van enojados y luego esta gente que los maltrataba, hermanos, les decía de toda cosa. Lucas 4:32. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Su palabra era como autoridad. Mire, hermanos, entonces el verso 49, mas esta gente dice, no sabe la ley, maldita es. Hermanos, esta gente se atrevía a maldecir a su propia gente. Y lo que llama la atención, hermanos, que dicen, nadie ha creído, ningún gobernante ha creído. Verso 50 al 53, hermanos. Dice, les dijo Nicodemo, mire, hermano, Nicodemo bajita la mano, hermanos, mete su cuchara, pero nunca se declara. Les dijo Nicodemo, el que vino de noche, dice Juan, para que ustedes sepan quién es. ¿Cuál era uno de ellos? Mire, hermano, ¿cómo sentiría Nicodemo, hermano, que acusaban a Jesús y él estando ahí en el Cenedrín, hermanos, entre ellos? ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre sin primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Mire, hermano, ellos estaban haciendo una acusación sin antes, hermanos, escuchar el veredicto o escuchar, hermanos, por ejemplo, a Jesús, que lo llamaran y hicieran una corte. Note lo que le responden. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Le dijeron, ¿tú también eres Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa, dice. Entonces, Nicodemo, hermano, les dio a entender que los que no entendían la ley eran ellos, porque la ley era, hermano, que había que hacer un juicio, pero ellos, hermanos, no habían prestado atención. Juan 3:1 al 2 y el verso 10, por favor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto?
Note, hermanos, ahorita me lees el verso 10. Ok, note esto, hermanos. Jesús le dice a este hombre, eres tú maestro y no sabes esto. Pero lo que me llama la atención, hermanos, Nicodemo fue un hombre seguidor de Cristo, pero secreto, que no se diera cuenta a nadie. ¿Por qué? Porque tenía miedo, que lo desterraran, hermanos, quizás del Sanedrín o de la organización que él perteneciera, porque pertenecía a Cristo. Muchos dicen, hermanos, que después de que Cristo murió, que Nicodemo lo siguió, hermanos, libremente. No sabemos. Yo las escrituras no los he encontrado. Pero sí veo, hermanos, en el libro de San Juan, en los últimos capítulos, cuando Cristo muere, de que Nicodemo sí lo va a enterrar. También él andaba ahí. ¿Verdad? Éxodos 23:1, por favor. Esto fue lo que les recordó, hermanos, de Nicodemo. No admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Que ver Deuteronomios 1:16 y 17, por favor. Porque esto es lo que les dijo Nicodemo. Entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano. Que pausita, ¿qué es lo que tenían que hacer? Escucharlo, hermanos, tenían que escucharlo. ¿Escucharon alguna vez a Cristo? No, nunca lo llamaron. A ver, explícanos. Sigue, por favor. Y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Okay. Ellos tenían, hermanos, que escucharlo. Tenían, hermanos, que poner audiencia, y ellos estaban aplicando la ley a su manera. Nicodemo le dice, tenemos que escucharlo. Miren lo que dice Segunda de Reyes 14:25. Cristian, tú me buscas, por favor, Hechos 25:16. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gatafer. Mira, hermanos, si usted busca la región y lee Jonás, hermanos, Jonás era de Galilea. Pero mire, si buscan en el diccionario, el pueblo que mencionó la hermana, hermanos, era conocido como también Galilea, y ese lugar, hermanos, los judíos tenían que conocerlo, pero como era uno de los profetas, hermanos, no influyente entre Israel, pues no tenía tanto valor, no lo conocían, pero todos los profetas, hermanos, tenían que tener valor. La Biblia dice, hermanos, que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, así que no importa cuál profeta haya sido, tenían que escucharla. Vamos a ir a Hechos 25:16, por favor. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Okay. Hermanos, pero ¿a Cristo lo habían juzgado? No podían hacer un juicio sin juzgar a nadie. Aún los romanos tenían esa ley, no juzgar a nadie sin antes traerlo a juicio y poder presentar a aquella persona que se defienda él solo, ¿verdad? Ahora, capítulo 8, hermanos, verso 1 y 2, vamos a entrar aquí entonces el capítulo 8, dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Hermanos, la oportunidad de Cristo siempre fue enseñar la palabra de Dios. Dice, Cristo se retiró entonces, hermanos, al monte de los olivos, y la gente lo buscaba. Habían razones por qué lo buscaban muchos, pero la razón número uno, hermanos, es que él siempre les enseñaba la palabra de Dios. ¿Qué haría Cristo, hermanos, si estuviera con nosotros? Enseñarnos la palabra.
La gente busca milagros ahora, hermanos. Pero ¿qué es lo que realmente Cristo quiere que tengamos nosotros? La enseñanza de Él, hermanos, la palabra de Dios. Él bajaba, hermanos, y les enseñaba. Venga Lucas, por favor, 21:13. 37, el 38. Y enseñaba de día en el templo, y de noche, saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana, para oírle en el templo. Mira, hermanos, no sabemos si se quedaba a la intemperie en el monte de los Olivos, o se quedaba en alguna casa que estuviera ahí por el monte de los Olivos. Unos dicen que se quedaba en la intemperie, otros que iban a una casa. No sabemos, la Biblia solo dice que salía al monte de los Olivos y que volvía. Pero la gente lo esperaba, hermanos, para escuchar. Pero ¿por qué esta gente, hermanos, no pudo cambiar? ¿Por qué esta gente, hermanos, escuchó a Jesucristo muchas veces y no cambió? Hermanos, porque la religión no les dejaba entrar su palabra de ellos. Mientras nosotros, hermanos, mantengamos la religión en nuestra cabeza, hermanos, Cristo no va a caber en nuestra cabeza. La única manera, hermanos, para nosotros poder ser libres es quitar nuestra religión y dejar que Cristo dentro de nuestro corazón. Hermanos, hay cristianos, tienen 20, 30 años, hermanos, y todavía siguen de religiosos. Todavía, hermanos, que si el niño tiene hipo hay que ponerle el trapito rojo en la frente, ¿va? ¿Sí es eso o no? ¿Sí? ¿Va? Que hay que ponerle el huevo, ¿cómo se llama? El ojo de, el ojo del pescado, iba a decir, el ojo de venado, hermanos, todavía, para que el niño no le hagan ojo. Que hay que vestirlo de rojo al niño, ¿verdad? Hermanos, tantas cosas que el cristiano practica, hermanos. El religioso, hermanos, no ha podido sacar eso, y por eso la palabra no nos puede llenar a nosotros porque somos religiosos. Hay hermanos que todavía andan llamando a Walter Mercado, a ver que les prepara el futuro. Hermanos, la religión tiene que salir de nosotros para que Cristo entre en nosotros. Si no, hermanos, nunca vamos a ser libres. En su cartera anda sus tarjetas de crédito, ¿verdad? Y todavía anda su estampita por ahí, hermano, para que le abunde el dinero. ¿Ah? Algunos de aquí tal vez traen alguna su estampita por ahí todavía. Religión. Todavía arrulla el niño Dios. ¿Ah? Religión. ¿Quién nos enseñó eso? La costumbre. ¿Dice la palabra de Dios todo eso? No. ¿Y por qué no entra la palabra en nosotros? Porque la religión no nos deja, hermanos, que nos convertamos a Cristo como debemos de ser. Los judíos no pudieron recibir a Cristo, hermanos, porque su religión no les permitía. Que hay que caminar tantos pasos, hay que lavarse tantas veces las manos. Hermanos, el judaísmo tenía tantos ritualismos, hermanos, que estaban más preocupados en cumplir los rituales de los fariseos, hermanos, que en escuchar la palabra de Dios. Ahora en día estamos más preocupados, hermanos, en los ritualismos que hay que hacer, hermanos, que en conocer a Cristo. Mira, hermano, ahora muchos cristianos hasta practicando budismo, hermanos, practicando ¿cómo se llama? El culto que adoran ¿cómo se llama? Los africanos, hermanos, el vudú, todo eso practicando los cristianos. Comprando aceite para la buena suerte, ¿va? Pero es que este es de Jerusalén, del monte de los Olivos. Cristianos místicos, cristianos todavía, hermanos, que creen en la buena suerte. Hermanos, yo no creo en la buena suerte. Desde que me convertí a Cristo, hermanos,
Sé que mi suerte es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque soy bendecido en Él, hermanos. Me vaya mal o me vaya bien, hermanos, yo estoy bendecido en Cristo Jesús. Hace poco oí una cristiana, hermanos, por ahí, diciendo de que necesitaba una limpia, que porque le va mal. Dice Mimi que es una limpia, ¿va? Oh, ok. Mira, hermanos, muchos van a sus países, a Guatemala, a México, a El Salvador, y todavía van a visitar, hermanos, allí al hechicero de su pueblo, hermanos, para que les haga una limpia. Que porque tiene mala vibra. Muchos andaban hace años, hermanos, un brazalete de esos de cobre, ¿se acuerdan? Que eso los balanceaba. Y hermano, se terminó el mentado brazalete porque nadie se balanceó, ¿verdad? Nadie terminó balanceado. Gloria a Dios. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Cristiana Vino Nuevo les da las gracias por escuchar este precioso mensaje. Esté pendiente de los próximos mensajes. Esperamos les sea de mucha edificación. Y recuerde que si usted se encuentra en Reno, Nevada, nos puede visitar en el 2400 West 7th Street. Bendiciones para usted que nos escucha.